que se denominaba vacuna T linfocitaria. La vacuna T linfocitaria es una forma muy... Ahora vamos a hablar de ese tema. Muy especial de generar tolerancia. Si uno dice una reacción autoinmune, uno tiene glóbulos blancos que están atacando, en el caso de la esclerosis múltiple, a las vainas de mielina, y a posteriori se complica mucho más y ataca incluso axones y hasta cuerpos neuronales, ¿no? Pero esta enfermedad no tendría que ocurrir. Si bien todos tenemos glóbulos blancos con capacidad autoinmune, lo que normalmente ocurre es que están regulados por el organismo. Por cada linfocito con actividad autoinmune existen linfocitos con capacidad de regular, o sea, de morigerar la acción de esos glóbulos blancos autoinmunes. Pero fíjense que la vacuna T linfocitaria estaría implicada en este lugar. ¿Dónde nació la vacuna T linfocitaria? Históricamente, esto es el proyecto de un estudiante de doctorado de biología, que era un soldado israelí y que fue herido y tuvo una dificultad para caminar, por lo cual dejó de hacer el servicio militar activo en el frente de batalla israelí y le dieron como actividad especial estar en el Instituto Weizmann. Y él tenía, estando en el Instituto Weizmann, aparte de un gran empeño, una gran inteligencia, y entonces comenzó a desarrollar un modelo experimental, que fue uno de los primeros que hubo, para estudiar la esclerosis múltiple, que es el modelo de la encefalitis alérgica experimental. Simplemente, si yo inyecto, que es la sustancia amarilla, a un ratón, o sea, con un extracto de mielina o extracto de cerebro, el animal va a desarrollar una reacción inmunológica en contra de este extracto que le he puesto. Si me fijo en el vaso, hay linfocitos de estos mismos que están produciendo la encefalitis generalizada de todo el sistema nervioso central. Algunos linfocitos se ubican como de memoria y demás en el vaso. Si saco el vaso de estos animales, del vaso puedo llegar a aislar linfocitos que tienen la capacidad de atacar la mielina. Inyectando esos linfocitos a un animal intacto, el animal desarrolla encefalitis alérgica experimental. Si ustedes se fijan, esto es muy parecido a los postulados de Koch, de cómo se identifica un germen, ¿no es cierto?, se lo cultiva, se lo aísla y reinyectándolo a un individuo sano genera la enfermedad que uno quería ver. Con la imaginación propia de los estudiantes, no hay cosa que a mí me enriquezca más que poder trabajar con gente que esté estudiando. Espero haber tenido una función similar con lo que estudié en su momento. Pero bueno, este muchacho dijo, ¿por qué no lo tratamos como si fueran una bacteria estos linfocitos? ¿Qué significaba eso? Irradiémoslos como para atenuar, así como yo atenúo los bacilos que producen una enfermedad, irradiémoslo para que entren en apoptosis, con una baja dosis que sin matarlo hacen de que se frene la recirculación de membranas en la superficie del linfocito y queden sobreexpuestas, pero sin capacidad citotóxica, todos los receptores propios de los linfocitos que agreden a la mielina. Y cuando eso ocurría, cuando lo inyectaba, el animal no se enfermaba, claro, habíamos matado a los linfocitos. Ahora bien, si yo a ese animal ahora volvía a inyectarle extracto de cerebro o proteína básica de la mielina, contrariamente a lo esperado, no desarrollaba la enfermedad. Y si por el contrario, yo había inducido la enfermedad primero y a ese animal le inyectaba con estos linfocitos irradiados, el animal se recuperaba completamente de los síntomas que le generaban. Y ahí surgió el nombre de vacuna T linfocitaria, porque la analogía con las vacunas bacterianas era muy, muy similar. Claro, fíjense por ejemplo lo que pasaba con FOXP3, que es una medida de los linfocitos reguladores. De haber muy poquititos en sangre periférica, una vez que se inmunizaban a los animales, fíjense cómo se incrementa tremendamente
la capacidad de reguladores. O sea, lo que hacíamos con estos linfocitos muertos era activar a los linfocitos reguladores. Lo mismo pasaba con la inhibición de la actividad inmunológica. Estaban muy activados en contra de la mielina. Fíjense cómo se inhiben tremendamente una vez que hemos vacunado al individuo. Y, por ejemplo, la secreción de interleuquina 10, que es una interleuquina propia de los linfocitos reguladores. Pre-vacuna era muy baja, la producción que tenían, post-vacuna muy alta. Todo nos llevaba a pensar de que nosotros, a través de estas vacunas, lo que habíamos logrado, fíjense la cantidad de teorías, de las cuales casi todas tienen un poquitito de verdad, el mecanismo de acción. El solo hecho de haber aislado estos linfocitos autoagresivos y devolvérselos al organismo hace que el organismo responda generando distintas formas, incluso anticuerpos, anti-idiotipos, que bloquean la actividad de los supresores. Muy brevemente, al paciente se le hace una aferesis, donde se le hacen dos cosas. Primero, se le hace un recambio plasmático y segundo, se le hace una linfoaferesis. ¿Por qué el recambio plasmático? El recambio plasmático es simplemente porque no porque le tengan que sacar anticuerpos, sino le saco leuquinas que están activando el proceso viral. Ustedes saben que el 30% de las recaídas de esclerosis múltiple simplemente están relacionadas con alguna gripe, con un cuadro viral asociado que tiene el paciente. Fíjense qué importante una activación totalmente inespecífica, como es la activación. ¿Por qué? Porque entre otras cosas lo que se genera también es interferón gamma, que es un gran disparador de la enfermedad. Entonces uno elimina eso a través de plasmaferesis, es un método incluso aprobado por el FDA para parar las reacciones agudas, rápidamente progresivas, y con los linfocitos lo que uno hace es aislarlos por una serie de mecanismos, y nosotros los terminábamos cultivando esos linfocitos en presencia de, en este caso, proteína básica de la mielina. Después fuimos cambiando el tipo de antígeno que utilizábamos hasta que teníamos un montón de linfocitos activados y un montón de linfocitos que se habían muerto, que habían entrado en apoptosis. El resultado final es que por anticuerpos monoclonales unidos a bolitas inmunomagnéticas habíamos unido nuestros linfocitos a esos anticuerpos que reconocían receptores específicos, y entonces cuando pasábamos estas células mezcladas con estas bolitas inmunomagnéticas a través de un campo magnético poderoso, lo que hacíamos era literalmente retener a todos los linfocitos que no queríamos y dejar pasar a los linfocitos que sí queríamos. Y con los linfocitos que sí queríamos, podíamos inyectar, después de haberlos irradiado a un paciente, simplemente por administrárselo por vía endovenosa. Y el paciente en su sangre generaba todo eso. Yo les muestro simplemente la línea azul, fíjense con los altos y bajos, y estas son distintas dosis de esta vacuna linfocitaria, y cómo se produce una constante en la caída de la actividad autoagresiva, en este caso contra el nervio óptico. Es muy interesante, la técnica tiene muy baja toxicidad. Fíjense, el mayor problema es a veces un poco de hipertermia que veíamos al devolver los linfocitos, y después lo solucionamos seleccionando aún un poco mejor los linfocitos que estábamos utilizando. Si lo combinábamos con interferón beta, la actividad era mucho mayor en cuanto a la inhibición, o sea que actuábamos en dos focos distintos. Pero lo más interesante fue en ese momento que encontramos que si nosotros aplicábamos la vacuna T-linfocitaria, fíjense, prácticamente menos de un 20%, al cabo de 3 años, veíamos que había progresado medio punto. Toda la línea amarilla, que serían 45% más o menos, eran pacientes que se habían mantenido estables en su nivel de deterioro, y estos pacientes que están aquí habían mejorado hasta incluso 3 puntos en la escala EDSS. Si lo mirábamos por la ruta de administración,
La que se sugería internacionalmente era la intramuscular. Y fíjense que la intramuscular tenía un cierto nivel de progresión y un nivel bajo, si lo comparábamos, de mejoría. Totalmente distinto si lo hacíamos por vía intravenosa. Por vía intravenosa teníamos no solamente menos eventos colaterales, sino que teníamos que la gran mayoría de los pacientes, casi el 80% al cabo de 3 años, habían mostrado que mejoría. Habiendo tenido una estadística de cerca de 300 pacientes, solo 2 pacientes mostraron, cuando recibieron por vía endovenosa, signos de progresión de la enfermedad. El resto de los pacientes, algunos pocos permanecieron estables, pero la mayoría experimentó una lenta y progresiva mejoría. Tenemos pacientes tratados hace 20 años. Hay un caso en particular, una de las chicas es fonoaudióloga, ya no es ninguna chica. En su momento la tratamos hace 23 años atrás. No solo remitió totalmente su enfermedad, sino nunca han vuelto a tener otro ataque. Quiere decir que hemos logrado educar al sistema inmunológico para que, no por supresión, sino por educación, le hemos generado la red supresora que tenían ausente. Fíjense que nunca con los otros tratamientos se había descrito cómo se recuperaban los potenciales evocados. Y esto es algo que uno puede ver, por ejemplo, en esta paciente, entre marzo del 2011 y junio del 2012. Fíjense cómo han recuperado todos los registros electromiográficos. Esta paciente tenía 17 años y la resonancia magnética mostraba esta evolución tremenda. Ven cómo prácticamente ha desaparecido, no desaparecido, pero ha disminuido muchísimo. Claro que hay un cierto grado de atrofia cerebral. Más adelante vimos después cómo tratarlo. Lesiones mucho más importantes, ven cómo disminuían, algunas se preservaban, pero otras desaparecían. Y no importaba el tiempo de evolución, esto siempre lo observamos. Bueno, ven acá como que desaparece y demás. Estudiando esto, era raro, porque no solamente veíamos cosas que no estaban descritas, que eran mejorías compatibles con una recuperación del tejido nervioso central, no solo lo deteníamos, sino que observábamos estas cosas. Y esto no estaba descrito por otros autores.